Este video tiene como objetivo el brindar al personal clínico nuestras recomendaciones para utilizar la máquina de anestesia Perseus A500 para ventilación de largo término. El personal clínico debe ser instruido en el uso del equipo y debe estar familiarizado con la funcionalidad de los dispositivos de anestesia DREGA. Asegurarse que un usuario experimentado en anestesiología, por ejemplo un anestesiólogo, esté a disposición 24/7. En caso de problemas, se debe pedir asistencia en una etapa temprana. Antes de conectar un paciente al sistema, el usuario debe siempre verificar la correcta operación del dispositivo de anestesia y los accesorios conectados. Más detalles en cómo efectuar la verificación serán compartidos más adelante en este video. Un resucitador manual de emergencia debe estar siempre disponible en la máquina de anestesia. Este se utilizará para asegurar la ventilación del paciente en caso de problemas con la ventilación del dispositivo. Para ejecutar ventilación no invasiva, los ventiladores de cuidados intensivos o ventiladores no invasivos deben preferirse. Retire todos los vaporizadores anestésicos de la máquina de anestesia. La cantidad más pequeña de agente anestésico puede desencadenar una hipertermia maligna en el paciente o en el personal clínico. Para su retiro, presione el botón del dial y gire el mismo hasta la posición T de transporte. Gire la palanca hacia el vaporizador y proceda a retirar. Tenga en mente que el vaporizador tiene un peso considerable. Asegúrese que no hay ninguna fuente de óxido nitroso conectada al dispositivo de anestesia retirando la manguera de conexión. Desconecte la manguera de la fuente de gases primero y retírela luego de la parte trasera del dispositivo. Por favor, tenga en consideración que el modo manual espontáneo en los ventiladores de cuidados intensivos no funciona igual que en las máquinas de anestesia. Por favor, utilizarlo solo después de haber sido instruido en el mismo. Cuando se utiliza la máquina de anestesia para ventilación de largo término, no recomendamos utilizar la salida auxiliar de gas fresco si se encontrara disponible, ni el modo pausa. Tenga en consideración que en los modos de ventilación de volumen controlado, las fugas del sistema no se compensan de manera automática. En este caso, se deben preferir los modos de ventilación de presión controlada. Si se presenta una situación de déficit de gas fresco o fuga, esta puede ser detectada tempranamente a través de una bolsa de ventilación manual vacía y se debe actuar de inmediato. Para asegurar la ventilación mecánica del paciente, identifique y reduzca las fugas del sistema, aumente el flujo de gas fresco y, si es necesario, retire la bolsa de ventilación manual del sistema ventilatorio para permitir que el aire ambiente sea aspirado dentro del sistema. Tenga en consideración que la fracción inspirada de oxígeno FiO2 se ubicará entre el valor del porcentaje de oxígeno configurado en el flujo de gas fresco y 21%, que es el porcentaje de oxígeno en el aire ambiente. En la medida de lo posible, permanezca siempre en las proximidades del equipo de anestesia. Recuerde que el diseño de la gestión de alarmas está realizado para el quirófano, donde el usuario está siempre en proximidad directa al equipo. Para el uso del dispositivo en ventilación de largo término, ajuste las alarmas al 100% del volumen. Para realizar esto, presione el botón Alarmas, ingrese al menú Ajustes y lleve el volumen al máximo utilizando el mando rotatorio. Presione el mando rotatorio para confirmar. Tenga en cuenta que los mensajes de las alarmas se borrarán automáticamente de la pantalla cuando la condición que desató la alarma asociada ya no está presente. Si necesita verificar el acontecimiento de alguna alarma en la ausencia del usuario, verifique el historial de alarmas y compruebe las alarmas potencialmente perdidas. Para realizar esto, presione el botón Tendencias, Datos e ingrese al menú Libro de registros. Al utilizar el dispositivo de anestesia para ventilación de largo plazo, es mandatorio verificar la condición de los accesorios de manera regular, al menos cada 12 horas. Los accesorios críticos son la calzodada, junto con el nivel inspiratorio de CO2, la trampa de agua, el sistema de mangueras ventilatorias y el filtro del paciente.
Compruebe la condición del absorbedor de CO2 o calzo dada a través de su monitorización visual. Asegúrese que no más de 2/3 de su contenido ha cambiado de color. Monitoree además el aumento de los valores de CO2 inspiratorio, cuyo valor no debe superar los 5 milímetros de mercurio. Para realizar el cambio de un cartucho de calzo dada cuando el sistema click está presente, es en primer lugar presionar el botón liberador y deslizar el cartucho en uso fuera del sistema. Deslice dentro del sistema el nuevo cartucho y ciérrelo. En el caso de poseer un canister de calzo dada reutilizable, solicite asistencia de un colega experimentado en anestesia. Revise la trampa de agua de la medición de gases con regularidad. Si el colector de agua en la trampa posee líquido más allá del 50% de su capacidad total, deberá drenarla. Para esto utilizará una jeringa estándar descartable. En primer lugar, desconecte la línea de muestreo de gases. Después, retire la trampa de agua del puerto. Drene el agua colocando la jeringa desechable en el puerto de conexión inferior, de color oscuro. Repita el procedimiento si todavía permanece agua en el interior. Vuelva a conectar la trampa de agua vacía en el puerto. Y reconecte la línea de muestreo de gases. Revise el sistema de las mangueras ventilatorias y retire el agua condensada con regularidad. Si es posible, nuestra recomendación es utilizar un sistema de mangueras que utilice trampas de agua para facilitar el drenaje. Para lo anterior, sencillamente gire la trampa de agua y deseche su contenido. Recoloque la trampa de agua en el sistema de mangueras de manera segura. Por favor, use solamente filtros mecánicos en las máquinas de anestesia y cuando la utilice para ventilación de largo término, use un filtro mecánico con un sistema intercambiador de calor y humedad para una mejor humidificación pasiva. Coloque el filtro del paciente en el sistema de mangueras ventilatorias lo más cercano al paciente posible. Se deben seguir siempre las directrices del hospital en lo que respecta a la prevención de infecciones nosocomiales. La línea de gas de muestra debe ser firmemente conectada a la trampa de agua en el lado del dispositivo y en el filtro en el lado del paciente, porque la medición de todos los gases se hace por medio de este sistema. Revise las lecturas de CO2 y FiO2 de manera frecuente. Tenga en consideración que debido al sistema de reinhalación de gases de la máquina de anestesia, las lecturas de FiO2 pueden desviarse de las concentraciones de oxígeno del gas fresco establecidas. Tome en consideración que la bolsa de ventilación manual de la máquina de anestesia debe estar siempre suficiente y uniformemente llena y que se debe mover de manera sincronizada con la ventilación mecánica. Los dispositivos de anestesia no están aprobados para la nebulización de medicamentos ni la terapia de aerosol. El dispositivo de anestesia debe verificarse a través de su test automatizado cada 24 horas cuando en uso regular. Cuando usado para ventilación de largo plazo, debe realizarse dicha verificación como mínimo cada 72 horas. Los detalles para realizar la verificación del sistema en la máquina de anestesia Perseus A500 serán compartidos en un video por separado.